Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Nos da mucho gusto saludarlos. Quiero presentarles a mi esposa Sandra Duarte y su servidor Miguel Ángel Rivera. El día de hoy queremos compartir con ustedes una escritura que está en Segunda de Corintios 1:24. Y dice así, nosotros no somos los dueños de su fe. Lo que queremos es colaborar con ustedes para que tengan alegría, pues ustedes ya están firmes en la fe. Hermanos, recordemos que la fe proviene de escuchar la palabra del Señor, por lo que les pedimos que el día de hoy abramos nuestros corazones para escuchar el mensaje que nos tienen preparado. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, muy buenas noches, nuevamente bienvenidos. Qué especial es poderte tener aquí en esta clase, una semana más, gracias a Dios. Y bueno, pues en esta clase de entre semana vamos a ver este tema que lleva por nombre Liberando a los cautivos. Y bien, este tema hace referencia a la escritura que veremos el día de hoy y la veremos en dos pasajes diferentes. Y quiero primero que veamos qué es ser cautivo. ¿Qué es el concepto de cautivo según el diccionario de temas bíblicos? Y estar cautivo o en cautiverio es el estado en el que los individuos, comunidades o naciones se mantienen subyugados por un poder extranjero. También este término se utiliza de forma metafórica para indicar la esclavitud del pecado y que solo Jesucristo puede liberar a la gente de ese estado de esclavitud. Y bien, pues continuando, hermanos, como introducción,
Pues siempre me gusta empezar con algunas preguntas. Quiero iniciar con esta o estas preguntas. ¿Qué te tiene cautivo en la actualidad o qué nos tiene cautivos? ¿Sí? ¿Qué cosas roban tu fe, tu paz, tu tranquilidad? ¿Qué preocupaciones te mantienen o mantienen tu mente ocupada? Y bueno, pues vamos a ver la escritura. Dios, por medio de su palabra, nos da promesas y esta es una de muchas, pero muy poderosa, porque esta promesa no solamente viene en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, y son palabras dichas por Jesús mismo, con el propósito de que pudiéramos vivir en libertad. Leamos y acompáñame a Isaías 61. Y dice ahí en la Biblia textual, versículos 1 y 2, el Espíritu de Adonai Yahweh está sobre mí, porque Yahweh me ha ungido. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a promulgar el año de la gracia de Yahweh. Bien, buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Tal vez con todo esto de la pandemia te sientas en estas condiciones, abatido o cansado, desanimado y sin esperanza, con un corazón destrozado y sin fuerzas, tal vez inclusive preso por el pecado, alguna adicción, algún patrón de conducta, esos malos pensamientos en todo este tiempo que inclusive están afectando tu vida y aún la vida de los que te rodean. Pero ¿sabes qué? Posiblemente desde antes de la pandemia tú ya acarreabas con todas o algunas de estas situaciones. Y lo único que ha sucedido en la pandemia es que se ha ido acrecentando la crisis en tu vida, esa cautividad. Y bien, su plan, liberar a los cautivos. Vayamos a la Biblia y vamos a ver algunos ejemplos de esta cautividad y lo vamos a ver con el ejemplo del pueblo de Israel allí en Éxodo 13. Vamos a leer algunas escrituras, ¿de acuerdo? De Éxodo 13. Y bueno, de Éxodo, no nomás del capítulo 13. Y ahí en el versículo 3 de Éxodo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, recordad este día en el que habéis salido de Egipto, de casa de servidumbre, pues Yahweh os ha sacado de aquí con mano fuerte. Dios liberando de la esclavitud a su pueblo. Y no solamente eso, sino con la promesa de poseer una tierra propia. Salir de la esclavitud en la que se encontraban en Egipto. Y bueno, pues aquí estamos viendo en esta escritura cómo determinadamente Dios los saca. Dios los quiere liberar. Y vamos a ver algunas situaciones con el pueblo de Israel ahí más adelantito. Pero cuando aún los israelitas vieron que Faraón y su ejército venían detrás de ellos, le respondieron a Moisés de esta manera ahí en el capítulo 14, 11 y 12. Y dijeron a Moisés, ¿por no haber sepulcros en Egipto nos tomaste para morir en el desierto? ¿Qué es esto que nos has hecho al sacarnos de Egipto? ¿No es esta la advertencia que te hicimos en Egipto diciendo, renuncia a nosotros para que sirvamos a los egipcios? Pues es mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Dios deseando liberar a su pueblo y ellos aún saliendo y como venían los problemas, la persecución y aún sabían que podían morir, en vez de confiar en Dios, ellos seguían renegando o quejándose, pero más aún deseando haberse quedado como esclavos en Egipto. Y bien, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió y que quería liberar, prefería vivir en esa esclavitud, como te decía, que confiar en Dios, que los sacaría de ese lugar para tener una vida nueva. Más adelante en el capítulo 16 dice lo siguiente, versículos 2 y 3, entonces murmuró toda la congregación de los hijos de Israel contra Moisés y contra Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto,
cuando nos sentábamos junto a ollas de carne, cuando comíamos pan a saciedad. Nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Y bueno, nuevamente, sí, por el hambre los llevaba primero era la persecución y sentirse que estaban acabados. Y ahora, pues no había que comer. Y ellos nuevamente añoraban en su mente el estar en Egipto y no morir en el desierto por hambre o muertos por la persecución, sí, que el pueblo de Faraón o el ejército de Faraón los estaba siguiendo. A través de estos ejemplos, son dos ejemplos muy claros, podemos ver cómo Dios los libró de su esclavitud físicamente, pero su mente todavía seguía en Egipto, deseando y añorando lo que tenían allá, pero sin duda como esclavos. Y bien, así muchas veces es en nuestra vida, hermano, hermana, amigo que nos visitas. Dios pone los medios, las oportunidades para vivir una nueva vida y por vivir, sí, cautivos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, sí, no disfrutamos el vivir en la libertad que nos ofrece Dios. Y a veces luchamos con nosotros mismos. Dios quiere nos ofrece esa libertad. Aún como discípulos, discípulas, ¿sí? Con cuántas cosas vivimos cautivos en nuestra mente, aún llamándonos cristianos. Cuánto más tu amigo, amiga, que estás viendo esta transmisión, esta clase. Cuántas cosas te tienen cautivo, alejado de Dios. Y bien, pues vamos a ver rápidamente otro ejemplo de las escrituras allí un poquito atrás del libro de Isaías, en el capítulo 59, y son palabras muy fuertes. Dice ahí en 59 del 1 al 4 de Isaías: He aquí que no se ha cortado la mano de Yahweh, de modo que no puede salvar, ni su oído se ha endurecido, de modo que no puede oír. Son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros y vuestro Dios. Son vuestros pecados los que os ocultan su rostro e impide que os oiga. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios dicen mentiras y vuestra lengua murmura perversidades. Nadie pleitea con justicia, nadie juzga con rectitud. Se apoyan en la mentira, afirman la falsedad, conciben engaños y dan a luz la maldad. Amigo que nos ves, a un hermano, hermana, nuestro pecado es lo que hace que Dios se aleje de nosotros. Nuestra maldad, nuestro pecado. Y es precisamente por eso que Dios nos quiere dar esa libertad, nos ofrece esa libertad. Dios hablando a su pueblo por medio del profeta Isaías. Esta es la condición de la humanidad. En aquel entonces, pero también en la actualidad. Nuestro pecado nos aleja de Dios. Y obviamente, ¿cómo no hemos de necesitar la libertad que Dios nos ofrece? Ahora, esta escritura de Isaías 61, sin duda es un pasaje profético en donde Jesús hace su entrada triunfal en el cumplimiento de esta profecía. Porque Jesús, al entrar un sábado en la sinagoga, tomó un libro de la ley y lo que leyó fue esto mismo. Y vamos ahí a Lucas 4, 16 al 21. Y dice: y fue a Nazaret, donde había sido criado. Y en el día sábado entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer. Y le fue entregado el rollo del profeta Isaías. Y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y continuamos. Y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Me imagino, ¿no? Jesús entrando de manera, con poder, con autoridad, lo decía, de manera triunfal a la sinagoga. Sí, el poder del Espíritu está en mí.
Y hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos, diciéndole a la gente, quedándose perpleja, decir, wow, ¿quién es este? Sí lo conocemos, lo ubicamos, es Jesús, hijo de José, ¿de acuerdo? Pero sabes, así como Isaías fue enviado a proclamar libertad a los judíos cautivos, tanto en Egipto como en Babilonia, así fue Cristo enviado por Dios a publicar un jubileo más grande a un mundo perdido. Y bien, perdón, los rabinos judíos interpretaban este pasaje como refiriéndose al Mesías, y los que estaban reunidos en la sinagoga lo sabían muy bien. Ya puedes imaginarte lo estupefactos que se quedaron ellos cuando Jesús dijo abiertamente que se refería a él y que había venido para declarar el año agradable del Señor. Cristo vino a liberarnos de nuestra cautividad, amigo, amiga, hermano, hermana. Y eso, sin duda, nos debe de llenar de gozo y de alegría. Dios se ha preocupado por nosotros. Desde aquellas generaciones, desde que Él escogió un pueblo hasta estos días, Dios nos ama. Y obviamente vino a evangelizar a los pobres, traer buenas nuevas a los conscientes de su indigencia. Todos hemos pasado por ahí. A los que caminábamos sin rumbo, con una vista triste, vacía, un hueco en el corazón. A los que entendíamos que algo nos hacía falta. Él vino a traer buenas nuevas a nuestra vida. Éramos pobres en espíritu, como nos compartió Lalo hace 15 días, ¿sí? Y también, aunque éramos pobres en espíritu, y lo seguimos siendo, Dios puso en nuestro corazón una humildad y una sencillez. No lo entendíamos en ese entonces, porque si no hubiera habido esa necesidad, créeme que hoy no estaríamos aquí hablando y expresando lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Y obviamente somos dichosos y somos libres por lo que Dios nos ha dado. También vino a libertad a los cautivos. El Evangelio, las buenas nuevas, son una proclamación de libertad como la de Israel al ser sacado de Egipto y de Babilonia, como lo había comentado. Es una liberación de la peor de las esclavitudes, la cual nos lleva el pecado. Y obviamente de tal beneficio podríamos aprovecharnos cuando nos sometemos. Ese beneficio, esa libertad, la disfrutamos cuando nos sometemos a Dios, a su Espíritu, al mensaje de Cristo, a su servicio. Y sobre todo cuando interactuamos con nuestros hermanos y hermanas. También vino a restaurar la vista a los ciegos. Wow, sí, yo reconozco personalmente que muchos años atrás fui ciego. No veía quién era ese Dios, no veía quién era ese Jesús que sacrificó. Y aún hace 17 años, llamándome yo cristiano, la verdad seguía ciego. ¿Por qué? Pues porque decía conocer las Escrituras, pero no las vivía ni las ponía en práctica. Jesús no solamente vino a dar luz a los que estaban en tinieblas, sino que también vino a dar vista a los que estaban ciegos. Cristo vino a decirnos que Él pone colirio en nuestros ojos para que podamos ver, para quitarnos esa ceguera. Y la verdad, wow, yo creo que muchos somos testigos de que Él quitó esa venda de nuestros ojos y pudimos ver el verdadero y enorme sacrificio de Jesús por nuestras vidas. También Jesús vino a dar libertad a los oprimidos. Vino a dar libertad a los que estábamos prisioneros en la cárcel de la inmoralidad, de las adicciones, de los malos pensamientos, del pecado que nos encadenaba a una vida sin sentido. Vivíamos oprimidos, la verdad, hay que ser honestos, ¿sí? Y yo aún te puedo decir, yo me sentía bueno, pero ¿sabes? Vivía oprimido en mi soledad. Yo podía llegar de una fiesta, pero, ¿sabes? Sentía un vacío y decía, ¿esto es todo en la vida? ¿Esto es todo? Y había un gran vacío. Solamente ese vacío lo pudo llenar Jesús cuando me dio la oportunidad de conocerle. Esta frase también hace alusión a quien se encuentra en una cárcel oscura y fría y al salir puede ver, así como que le lastima la luz
pero empieza a enfocar su vista y puede ver claramente. Esa prisión puede ser la vida de pecado que llevamos o que llevábamos en el pasado y que nos tenía ciegos, esclavizados y alejados de Dios. Y otro punto importante, Él vino a proclamar el año favorable del Señor. Y esto tiene una alusión muy importante, ¿sí? La referencia que aquí hace es el año del jubileo, descrito en Levítico 25. Dice que cada séptimo año, fíjate, cada séptimo año era un año sabático para la nación. Y cuando se permitía que, en este caso la tierra descansaba, no sembraban, pero hasta el año 50, después de 7 periodos sabáticos, se declaraba como el año del jubileo. Y el principal propósito de este era equilibrar el sistema económico, los esclavos eran puestos en libertad y volvían a sus familias, la propiedad que había sido vendida era devuelta a sus dueños originales y se cancelaban todas las deudas. La tierra quedaba sin cultivar, mientras que hombre y bestia descansaban y se regocijaban en el Señor. Y bueno, pues, qué especial que nosotros no tenemos que esperar cada 50 años para un jubileo, ¿sí? Porque ese jubileo es ahora todos los días, de manera constante. Y bueno, amigo, amiga, que estás viendo esta transmisión, muchos de los que conformamos hoy parte de la iglesia, llegamos vacíos, rotos, con sentimientos de frustración, soledad, depresión, situaciones difíciles en nuestras vidas, en nuestras familias, el trabajo, y otros, como te decía, pues creyéndonos todavía muy soberbios, muy buenos, ¿sí? Pero sabes, cuando llegamos a la iglesia, llegamos pobres, cautivos, ciegos, oprimidos, y quién sabe cuántas cosas más. Pero aún, pues deseamos conocer las Escrituras, y lo más duro era que no las vivíamos ni las poníamos en práctica, y seguíamos esclavizados a nuestra manera de pensar, alejados de Dios en toda circunstancia. ¿Sabes? Sin importar cuál sea nuestra condición o necesidad, Cristo vino a cubrir esa necesidad, dándonos libertad, sanidad al alma, limpieza en nuestros pensamientos, en nuestro espíritu, pero sobre todo dándonos la oportunidad de cambiar nuestras vidas a través y por medio de la palabra de Dios. Amigo, de veras te hago una atenta invitación para que te des la oportunidad de ser libre. Te invitamos a estudiar la Biblia. Y a ti, hermano, hermana, recordemos y valoremos el sacrificio de Jesús con el cual tú y yo podemos vivir esta libertad de la que hoy disfrutamos. Y si no es así, sí te pediría que busques ayuda para que no tengas esa amargura en el corazón o esos sentimientos. Pero sobre todo, cuidemos la salvación como lo aconseja Pablo en Hebreos 2:3. ¿Cómo pues escaparemos de la condenación nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron este mensaje. No descuidemos esta salvación, no descuidemos esta libertad que Dios nos ofrece por medio de Cristo. Y quiero terminar con las palabras de Jesús. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. No tenemos que esperarnos 50 años, hermanos, para el jubileo, ¿sí? Para llenarnos de júbilo y gozo, porque la salvación y la libertad llega cada día a nuestras vidas cuando le aceptamos y reconocemos a nuestro Señor y Salvador como ese Mesías, como desde ese mensaje profético de hace cientos de años, ¿sí? Y que ahora, pues tenemos esa oportunidad por medio de la palabra de Dios. Hermano, hermana, amigo, que a Dios sea la gloria. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Cuídate. Bye. Hola, estimados hermanos y amigos, es un placer poderlos saludar y compartirles hoy la escritura de la ofrenda. ¿Me acompañan, por favor? Vamos a Malaquías 3, del 6 al 12. Dice: Oigan, mis israelitas, si ustedes no han sido destruidos, es porque yo soy el Dios Todopoderoso, y mi amor no cambia. En cambio, ustedes desde los días de sus antepasados
Siempre han desobedecido mis mandamientos, pero si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, yo también me volveré a ustedes. Yo soy el Dios Todopoderoso y les aseguro que así lo haré. Ustedes me preguntan, ¿y de qué tenemos que arrepentirnos? Yo les respondo, no es fácil que alguien me robe, sin embargo, ustedes me han robado. Todavía se atreven a preguntarme, ¿y de qué te hemos robado? Pues escuchen bien, me han robado porque han dejado de darme el diezmo y las ofrendas. Todos ustedes como nación me han robado, por eso yo los maldigo, a todos ustedes, también como nación. Traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Pónganme a prueba en esto, verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Además, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. Tendrán entonces un país muy hermoso y todas las naciones los considerarán muy dichosos. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Amén. Esta escritura realmente nos llama a poder dar con gusto y con agrado nuestra ofrenda, a no fallar, a que lo poco que tengamos y podamos dar, lo demos de corazón. Amigo y hermano, si estás en esta situación de que no has dado tu ofrenda, esfuérzate a darla, porque Dios promete una gran bendición, pero no lo hagas por la bendición, hazlo porque estés bien con Dios, porque Dios no te vea con malos ojos. Acompáñenme a orar, por favor. Mi Señor y mi Dios, mi Padre bendito, gracias te damos por todo lo que nos das y nos bendices, porque siempre has estado al pendiente de tus hijos. Y Padre, te pedimos por aquellos que, pues, Padre, no han podido ofrendarte, por sus trabajos y por sus negocios, mi Dios. Ayúdalos, Padre, a poder salir de esta situación tan precaria, mi Dios, y ayúdanos, Padre, a tener un corazón agradecido, mi Dios, para poderte ofrendar. Padre, te lo pedimos y te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Tengan un buen día.